que los cristianos tienen que ocupar las presidencias, los gobiernos, sí, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo eso que se enseña desde la plataforma falsa neoapostólica, todo eso no es más ni menos que una preparación para ese falso avivamiento, que sí va a haberlo, porque la Biblia nos habla de eso. En Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 16. Ahí nos habla del falso profeta, ahí nos habla de ese personaje que incluso va a hacer que el fuego, como Elías, ¿verdad? Lo hizo, que caiga fuego del cielo a la tierra, que hará grandes señales y prodigios, pero que serán prodigios mentirosos, engañadores, que será doctrina de demonios, y no solo doctrina, sino poder demoníaco, poder que Dios va a permitir en un momento dado. ¿Para qué? Pues justamente si seguimos leyendo en Segunda de Tesalonicenses, ahí nos habla justamente de eso. Y es muy interesante, para Miguel, engañar a muchos. Fíjate, Miguel, es muy interesante porque, y Pastor Willy, indiscutiblemente no podemos negar que estos tipos tienen poder. Estamos hablando de lo que ya nos vamos a meter a los falsos apóstoles, que son los que están llevando la reforma apostólica y toda esta cosa. Los tipos tienen poder. Número uno, el poder de atraer multitudes, porque los tipos están trayendo multitudes. Están trayendo multitud de multitudes. Y segundo, yo estaba viendo un documental un día domingo en Discovery, y Discovery estaba hablando qué poder opera, era el tema de ellos, qué poder opera en estos hombres que tienen la facultad de levantar la mano y la gente se cae. Y comenzó por supuesto Discovery con un sacerdote hindú que mostraba, y lo muestran en vivo, cuando el sacerdote hindú agarra agua y tira encima de la multitud, y dice que caen hasta 100,000 personas en chorro completamente, y mostraba también cómo este sacerdote hindú soplaba y la gente se caía. Luego muestran ya los personajes que conocemos y muestran, entonces decía Discovery, ¿qué clase de poder opera sobre esta gente? En otras palabras, sí tienen poder, porque es que no es botar a la gente así nomás, a llenar, traer multitudes. Definitivamente hay un poder en ellos. Fíjate que la palabra de Dios es tan clara que a veces nos cuesta entender por qué hay tantos que son engañados, cuando la palabra de Dios clarísimamente nos dice acerca de toda esa realidad, ¿no? En el mismo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla, vamos a leerlo textualmente, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso ocurrirá en Apocalipsis capítulo 19, cuando sea echado en el lago con fuego y azufre, y destruirá con el resplandor de su venida. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Se está refiriendo evidentemente al falso profeta o al anticristo, porque los dos calzan en esto. Sí. Con gran poder y señales y prodigios de verdad. No dice de verdad, dice mentirosos. Amén. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, fíjate que dice por esto Dios, no es por esto Satanás les envía, no, dice por esto Dios. Fíjate que el Señor está siempre sentado arriba, está en su trono. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Y aquí está la cuestión: cuando una alma apostata entra de pleno y de plano en una cuestión de injusticia, porque lógicamente la justicia es la de Cristo, cuando alguien se aparta de Cristo, se aparta del fundamento, y eso es la palabra griega apostasía, viene de apostasía, es decir, caer del fundamento, y el fundamento es Cristo. Cuando alguien se aparta de Cristo, entra en injusticia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son engañados, y es Dios que les envía o permite este engaño de parte del enemigo. Así que no nos tiene que maravillar y menos aún confundir por el hecho de que haya personajes que tengan acceso a ese poder que evidentemente no es de Dios. No, voy a pedir que los que están en los sonidos nos avisen cuando tenemos que hacer una pausa, para que van a cambiar, nos avisen cuántos minutos nos queda, y porque esto está fuertísimo, y lo que estamos hablando, ese hijo de la perdición, con grandes prodigios y señales y milagros mentirosos, pero no está negando que va a operar. Ahora, si él va a operar con esto, los hijos de él, que son una multitud, Pastor Willy, multitud de pequeños falsos profetas. Y en una entrevista que tuve en el Canal 2 de Nicaragua hace una semana, cuando me hablaban de uno de los tipos que dice que ahora él es el anticristo, y entonces me decía, ¿qué piensa usted? Me decía el periodista, y yo digo, mire, él es uno de los muchos
pequeñitos, chiquititos anticristos, que todos terminarán en el súper grande anticristo. Y en cierta forma todo esto hay cierto poder, como ya lo acabas bien de explicar en este momento, que opera sobre ello. Pero dice, no sé si tiene algo que agregar, pastor, para entrar en esta parte, pastor Willy. Sí, me gustaría citar segunda de Pedro en el capítulo 2, porque algo que usted comentaba, doctor, es que es increíble que hoy en día el ser humano piensa que porque hay una gran multitud en uno de estos eventos, significan que ese evento es de Dios. Ese aspecto tenemos que aclararlo muy bien, porque este es un engaño muy sutil del enemigo, pensando que las multitudes que vemos hoy en día es porque ahí Dios se está manifestando. Dice la Biblia, segunda de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿cómo dice? ¿Abiertamente o encubiertamente? Encubiertamente. Encubiertamente, para que ustedes se den cuenta que este tipo de personajes no se van a parar a hablar abiertamente sus herejías, lo van a tener que hacer muy sutil, encubiertamente, herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Lo que decíamos al principio, muchos de estos personajes ya no hablan del Señor Jesucristo, hablan de su propia gloria, hablan de todo lo que ellos han logrado, hablan de que van a este país y que van por allá y que Dios los usó aquí, etcétera, pero muy poco ya hablan del Señor Jesucristo. Y luego dice la palabra de Dios, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto también nos debe quedar muy claro, doctor, porque el diablo, usted tenía un dicho que cuando uno le sirve al diablo, ¿qué decía? ¿Cómo decía ese dicho? El que le hace un favor al diablo con llevárselo, le paga. Así es, muchos de estos personajes, después de un tiempo, ya no los volvemos a ver. Pasan a la historia. ¿Por qué? Porque su misma situación de destrucción viene repentinamente. Pero aquí es donde está, dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no está hablando de poquita gente, está hablando de multitudes. Muchas personas seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque ahora es tan difícil, como decía usted, pararse frente a un grupo de pastores, les puede hablar de todo, menos hablarles del G12 o menos hablarles de Reforma Apostólica, porque luego se enojan. Entonces el camino de la verdad es blasfemado a causa de este tipo de gente. Aparte de eso, dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Dice en otra versión, llevados por avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Ahí nos damos cuenta, todos estos eventos de multitudes y de personas no es otra cosa, doctor, pastor Miguel, que es un gran negociazo. Un gran negociazo. Ahí gana todo mundo. Es un gran negociazo este tipo de eventos. Vamos a hacer un cortito, 5 minutos, y lo caliente está por venir. Estamos de nuevo con esta conferencia, la plataforma del falso profeta. Es una conferencia fuerte, dura, porque estamos denunciando. Ese es el principio, Miguel, de la apologética. Justino Mártir decía que a los herejes hay que denunciarlos hasta con nombre, para que no engañen al pueblo de Dios. Muchos hablan de la palabra ética, y hubo un pastor precisamente este fin de semana, allá donde estuve en Tennessee, que estaba molesto porque yo mencioné en algún momento nombre. Y él decía que no es ético. Y yo pregunté, ¿y sabe usted que la palabra ética no es bíblica? Y que el origen de la palabra ética viene del feudalismo, y que fue ingresada por los tiranos para acallar a la prensa, para que la prensa, los periodistas, no denunciaran a los corruptos, a los sinvergüenzas y a los asesinos. Y de esa manera, al no pronunciar los nombres de ellos, nunca se podía saber quiénes eran los asesinos. Entonces, cuando nosotros conocemos su origen, nos damos cuenta por qué Jesús